Ok, ya está grabando para que esto quede como aparte. Entonces, este es el problema que vamos a tener como puntaje extra. ¿Ok? Entonces dice, durante un proceso de conformado mecánico, una parte de la maquinaria que se emplea usa un rodamiento que gira alrededor de un eje fijo, teniendo un aceite lubricante que llena completamente el espacio entre el eje y la parte móvil del rodamiento. Es decir, se trata de una región líquida contenida por dos paredes redondas. Considere que el eje se encuentra perfectamente centrado con respecto a la pared móvil, siendo el radio del eje Kr, donde K es una constante que tiene un valor entre 0 y 1, mientras que R es el radio interno de la parte móvil del rodeamiento. Despreciando el efecto de la gravedad y de la diferencia de presión, nos interesa conocer la fluidodinámica del aceite considerando que la velocidad angular de la parte móvil es omega y que el eje permanece fijo. El flujo es laminar y está completamente desarrollado en estado estacionario. Suponga que el ancho del eje y la parte móvil es mucho mayor que el radio. El aceite lubricante es incompresible y newtoniano. También eso es importante. Si no, se les va a complicar. Entonces, pues está lleno de suposiciones y aquí están las propiedades del aceite lubricante, ¿no? Su viscosidad y su densidad y su viscosidad cinemática. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Obtenga un modelo que prediga la velocidad del aceite considerando las suposiciones previamente descritas. Considerando un radio interno del rodamiento de 1 centímetro, un valor de K de 0,5 y un número de Reynolds, esa sería la otra, un número de Reynolds de 10, antes de eso, ¿cuál sería punto donde la velocidad angular del aceite es máximo? ¿Ok? ¿Cuál sería en lugar de punto? Le voy a poner el radio, donde la velocidad angular del aceite es máxima. Obtenga una expresión para la velocidad promedio del aceite, velocidad angular promedio del aceite, y considerando que el radio, bla, 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 el número de Reynolds es de 10, grafique el perfil de velocidad angular del aceite. Y ya está, con esas 4 preguntas. Entonces aquí, pues viéndolo así, parece un poquito complicado, pero pues vamos a describirlo un poquito. Les voy a ayudar con esta parte, el planteamiento del problema. ¿Ok? Planteamiento del problema. Pues vamos a ir leyendo y vamos a ver qué nos dice el problema. Entonces dice, dentro de un proceso de conformado mecánico, una parte de la maquinaria que se emplea usa un rodamiento que gira alrededor de un eje fijo, teniendo un aceite lubricante que llena completamente el espacio entre el eje y la parte móvil del rodeamiento. Es decir, se trata de una región líquida contenida entre dos paredes redondas. Pues yo ahí con esa explicación, ¿qué entienden? ¿Qué es lo que estamos queriendo resolver? ¿Qué entienden que es? ¿Qué es un eje? En base a lo que gira algo, ¿no? Es que no sabría cómo decirlo. Pues sí, pero así en general diríamos que es una
barra, ¿no? Entonces vamos a Ok. suponer que tenemos algo así. Voy a suponer que es esto. Un poco más grueso. Pues tenemos esto, ¿no? Una barra, así. Y alrededor de esa barra tenemos un rodamiento. Esta, vamos a ponerla gris. Gris. Gris pero más grueso. Y gris pero más grueso. Ahí está. Entonces este va a ser mi eje. Ujú. Y alrededor de ese eje pues va a haber un rodamiento. Entonces ese rodamiento pues es una sección sólida también, pero va a ser más grande, ¿no? Para que pueda girar. Entonces vamos a hacerlo 1,5 por 1,5. Va a estar alrededor del eje. Entonces vamos a ponerlo de qué color. Vamos a ponerlo naranja, porque en realidad este pues no es el. Eh, ok, así. Este también gris. Gris. Fondo. Al fondo. Y al atrás. Atrás. A ver, no. Vamos a enviar al fondo enviar al fondo y luego fondo, enviar al fondo. Esta la vamos a poner punteadita para que no nos estorbe, para que se entienda. Nada más es la idea de que tiene profundidad. Ok, ya nada más déjenme lo centro porque dice el problema que está perfectamente centrado. Luego 1,6 y 1,6 para que se pueda centrar. 1,6 y 1,6 para que se pueda centrar. ¿Va? Y centramos también. Y lo centramos también. Entonces así, ¿no? Es como una serie de barras. Es una barra, el eje es una barra. Y el rodamiento, pues es una parte móvil que está alrededor de esa barra. Ujú. Y dentro de los dos está una capa de aceite lubricante que lo puse naranja. Que nos va a ayudar a lubricar esa parte, ¿no? Entonces la parte del eje es esta parte del medio, es esa barra que pasa por el centro. Y esa es, ahí no. Insertar una cuadro de texto. Entonces ese va a ser el eje sólido, que es una barra.
¿Ok? Es la parte del medio. ¿Ok? Luego alrededor, le pongo una flecha. Entonces, esto de aquí es el eje sólido. Luego alrededor tiene el rodamiento. Que podríamos decir que es como un tubo, es un buje, ¿no? Es como un tubo, pero un poquito más grueso. ¿Ok? Le voy a poner tubo para que no nos confunda. Entonces va a ser el tubo que está alrededor. ¿Ok? Entonces el rodamiento es este de acá. Ahí está. Entonces el eje es esta barra sólida y aquí. Y en medio está la capa de aceite. Aquí en medio va el aceite, que es el fluido. Entonces el aceite va aquí en medio. Es esta parte naranjita. ¿Ok? Bueno, ahí. La parte naranja. Entonces, esto está girando, esto está fijo. Aquí le podemos poner esto tiene una velocidad angular, angular, y esto está fijo. ¿Vale? Este está girando y este está fijo. Entonces, esto es mucho más largo que el espesor de la capa de aceite y eso es lo importante, ¿no? Es lo que queremos representar aquí, ¿no? Es un sistema muy largo, pero lo que nos interesa es el movimiento de una sola capa, porque el aceite, como se mueve aquí, se va a mover aquí en medio, se va a mover aquí en medio, se va a mover aquí en medio, se va a mover hasta aquí al fondo, ¿no? Entonces vamos a suponer que todo se va a mover igual, independientemente del corte que le hagamos. Es decir, si yo tomo esta parte o tomo el final o tomo una parte intermedia, pues se va a mover igual. De ahí viene la parte de que el flujo está completamente desarrollado. ¿Ok? Entonces, si yo lo veo de frente, ujú, porque pues yo no quiero resolver todo esto, porque si yo resuelvo uno solo de estos circulitos, pues resuelvo todos. Entonces, de frente, pues vería algo así, ¿no? Vamos a hacerlo un poco más grande para fines esquemáticos. Entonces, yo lo que vería es esto. Tengo mi eje, tengo esto, que lo voy a hacer de 3 y 3. Bueno, vamos a hacerlo más grande para que podamos dibujar. Y vamos a hacerlo grande. Un poco más grande. Así. Pues aquí está, ¿no? Este sería mi sistema estoy, que estoy resolviendo. Entonces el eje sólido está fijo. Este de aquí sería el rodamiento.
No, este de aquí sería el rodamiento y esta es la capa de aceite y nosotros lo que queremos ver es el movimiento en la capa de aceite. Ok, vamos a considerar que es una suposición grande, pero vamos a suponer que siempre va a estar centrado, ¿no? Que el aceite va a mantener todo en su lugar. ¿Ok? Y lo interesante es que se están moviendo. Entonces, el rodamiento, no, esta flecha no. Vamos a ver si hay otra forma. Se parezca más a una flecha curva. ¿Esto? No, no quiero agarrar una de esas que tiene volumen. Supongo que esta podría ser. Creo que es la misma que había agarrado, ¿no? Sí. Ah, ok. Sí, así, pero del otro lado. No. Mm, Este, forma. mm, Curveada, forma libre. Pues voy a tener que agarrar una de estas. Yo creo. Curveada. No, una curva. A ver, vamos a dibujar el arco y ya no le pongo una flechita. Algo así. Lo voy a dejar así. Y le voy a dibujar triangulito para hacerle la cabeza. Entonces, hacia acá esto va girando. No nos dice si hacia este lado o hacia ese lado, pero va girando con una velocidad angular omega. Ujú. Va girando con esta velocidad del rodamiento. De hecho, lo voy a poner aquí adentro. Esto va girando así, con una velocidad omega. ¿Ok? Va así. ¿Esto qué va a pasar aquí en mi aceite? ¿Qué pensaría yo que va a pasar? ¿Qué piensan que puede pasar en el aceite? ¿Cómo se va a mover? El sólido está claro, ¿no? Este tiene una velocidad de cero. Este tiene una velocidad omega. Va girando. ¿Cómo se mueve mi aceite? En la El, misma dirección que Omega. En la misma dirección. Pues yo en principio sé que el aceite va a estarse moviendo así, ¿no? Angular. ¿Y qué va a pasar conforme se acerca al eje?
¿Qué le va a pasar a la velocidad angular? Va a disminuir la velocidad. Va a ir disminuyendo. Entonces yo esperaría, esperaría que esto fuera haciéndose más chico conforme se va acercando al centro, ¿no? Pues vamos a generar un perfil de velocidad angular conforme se vaya acercando al centro. Y cuando llegue al eje sólido, ¿cuánto va a medir la velocidad angular? Si este está estático. ¿Va a ser nulo? Va a ser cero. Ujú. Va a tener una velocidad de cero por la condición de no deslizamiento, ¿no? Entonces en el exterior va a tener la misma velocidad que el rodamiento por la misma condición de no deslizamiento y justo junto a este, pues va a tener la velocidad de cero. Ahora, aquí tienen que resolver ecuaciones gobernantes. ¿Qué ecuaciones gobernantes van a resolver para flujo laminar? La velocidad máxima, la mínima, también. No. No, esas no serían las ecuaciones gobernantes, eso sería lo que quieren obtener. Ok. Pues yo les había compartido este archivo, ¿no? Que son esperen, déjenme esto, los plotting controls, que son las tablas de ecuaciones de dinámica de fluidos. ¿Cuáles son las ecuaciones que tenemos que resolver para un problema de flujo laminar? Va a ser ecuación de continuidad. Hay que resolver dos, siempre. Ecuación de continuidad. En este caso, ¿en qué coordenadas nos conviene? ¿Cartesianas, cilíndricas o esféricas? Aquí viendo el problema. ¿Qué coordenadas creen que sean mejores? ¿Se ve como cubos? Pues es que en sí es un cilindro, ¿no? Solo que ocuparíamos solo dos ejes. Ok, entonces nos conviene la ecuación en coordenadas cilíndricas. Entonces vamos a copiarla. Yo ahorita nada más la voy a recortar, ustedes sí copienla bien. Ok. Pues necesitamos ecuación de continuidad, coordenadas cilíndricas. Ecuaciones gobernantes. Antes de las ecuaciones gobernantes van las suposiciones, pero eso pues, se las voy a dejar que las piensen, ¿no? Entonces necesitamos esta ecuación de continuidad y necesitamos resolver la ecuación de conservación de momentum o de Navier-Stokes. Navier-Stokes es cuando tenemos fluido incompresible y newtoniano. Entonces, como ya quedamos que en coordenadas cilíndricas está bien, aquí dónde se va a mover, cómo se mueve mi líquido, en dirección radial, en dirección axial o en dirección angular. ¿Cómo se mueve? Axial sería moverse hacia acá, a lo largo del eje. ¿Hay alguna fuerza que haga que se mueva así? ¿Que se mueva hacia allá el aceite? ¿O hacia acá? ¿Sobre el eje? No.
No, entonces en principio no va a haber velocidad axial. Radial. Radial sería si se moviera del centro hacia afuera o de afuera hacia el centro. ¿Hay alguna fuerza que haga que se mueva así? ¿En esta dirección? ¿En el eje, en el radio? Creo que no. Parece que no, ¿no? Y angular, que sería así, redondo. ¿Hay alguna fuerza que haga que se mueva? Sí, ahí sí. Sí, porque lo está arrastrando la pared, ¿no? Lo está arrastrando la pared, entonces va a ser angular. Entonces, ¿cuál de estas vamos a copiar? ¿Componente R, teta o Z? ¿Cuál de las tres vamos a copiar? Pues necesitamos una ecuación de Navier-Stokes en coordenadas cilíndricas, porque ya quedamos que es cilindro. ¿Pero cuál? ¿R, teta o Z? ¿Cuál me dijeron que sí se estaba moviendo? ¿En dirección Z se movía o no se movía? Angular. No se movía, en dirección Z no se movía. ¿En dirección R se movía o no se movía? No, sería en teta. Tampoco. ¿Y en teta? Sí, en teta. En teta sí, ¿verdad? Entonces vamos a meter la ecuación en teta. ¿Sale? Entonces ya está. ¿Sale, muchachos? Entonces hay que resolver esas dos. Pues váyanlo pensando, váyanlo trabajando. Y la siguiente clase lo vemos. ¿Ok? Gracias, profe. ¿Sale? Entonces ahorita se los mando.